esto siempre es importante preguntarlo para que ustedes estén de acuerdo. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio de hoy. Les agradezco el que me puedan acompañar. Somos poquitos, pero somos los necesarios. Los demás compañeros nos verán en diferido. Esta es la tercera tutoría de educación comparada y nos vamos preparando ya para la preparación del examen. Entonces, hoy vamos a trabajar en los últimos 3 capítulos de este libro. Yo les tengo que ser honesta, es un material bastante complejo de entender y si yo que digamos tal vez pueda que tenga un poquito más de camino recorrido, no lo sé todo, pero tal vez un poquito más, a mí todavía se me hace complejo tratar de entender a este señor cuando escribe y porque justamente tratando de entenderlo a él fue como un proceso histórico, digamos que él lo que quiso fue enfocarse mucho en la filosofía y en la historia del proceso para explicarlo, pero no me lo explica desde la parte de fundamento metodológico que tal vez hubiese sido más enriquecedor. Sé que el coordinador de la cátedra quiere empezar a trabajar en la nueva propuesta de diseño de este material, esperemos que pronto sea así, porque ya les digo, yo los considero mucho a ustedes, este libro es complejo, por eso hay que ir con poquito a poco, con mucho cuidado, pero vamos a ir viendo lo que Cristian nos dejó acá en la presentación y después vemos la presentación que les hice yo para el final. Voy a compartirles pantalla acá para que veamos la presentación y me dicen por favor si están viendo la presentación del capítulo 4. Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos ahí. Cualquier duda que tengan me van diciendo. El capítulo 4, chicos, dentro de la distribución curricular que tiene este material, este curso como tal, este capítulo es uno de los que más puntaje tiene, está valiendo un 25% del 100. Entonces, sí les voy a pedir por favor que le pongan mucha atención a cada una de las partes. Incluso creo que después del trabajo que ustedes hicieron con la wiki, van a llegar a entender un poco más esta parte de la metodología porque los acerca todavía más a lo que es el trabajo de campo, ya al desarrollo de la metodología de la educación comparada, cómo es que se trabaja en el documento. Entonces, claro, como la asignatura como tal lo que pretende es darles a ustedes unas líneas para que puedan desarrollar futuras investigaciones en esta metodología, este capítulo se hace medular, entonces por favor pónganle mucha atención. Por ejemplo, en este capítulo ustedes van a tener claridad de cómo se desarrolla el planteo general de la ciencia y la metodología. Tienen que analizar lo que es el método comparativo y cuál es la diferencia entre el método comparativo y la educación comparada como tal. Después, cuando se habla del marco referencial, los diferentes niveles que trabajan acá, el nivel analítico descriptivo, cómo es que se desarrolla ese nivel. Después, el explicativo predictivo, cómo es que se desarrolla y los otros modelos que trae la unidad didáctica sintético-relacionales también. Entonces, no pretendo que se lo aprendan de memoria, porque a estas alturas ya eso no cabe, pero sí que lo sepan identificar, que lo sepan explicar, porque probablemente en el examen pueda que les salga en marque con X o pueda que les salga en un asocie algunas de las descripciones de este tipo de metodología y que ustedes empiecen a decir, ah, bueno, sí, estas características van vinculadas al diseño del planteo general del problema, por ejemplo. O cuando ya nos vamos acercando al marco referencial, que es toda la parte teórica de contexto de lo que se va explicando del fundamento teórico metodológico de la investigación, ah, bueno, estas características refieren a que ya nos vamos aproximando al marco referencial. Si es analítico descriptivo, las características que presenta. Si es explicativo predictivo, también cómo se va desarrollando. Una de las cosas que sí resiente mucho el autor, por ejemplo, que eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 5, pero se viene mencionando a lo largo del contenido, es que él dice que muchas de las investigaciones que se han trabajado a lo largo de los años, desde que comenzó todo este proceso antes de la Primera Guerra Mundial y después que terminó con la Segunda, lo que se hizo fue investigación de procesos muy específicos y lo que se hacía era un esfuerzo por hacer comparaciones en tablas. Entonces, él resiente mucho y de hecho ahora menciona un autor más adelante en donde dice, yo he pensado como este autor durante 2 décadas que él dice, bueno, siempre han trabajado bajo una estructura de comparar, pero es que no se han puesto a desmenuzar la información, a hacerlo desde un aspecto profundo,
a generar en ese sentido la yuxtaposición que, si bien es cierto, es el inicio de empezar a hacer un trabajo de comparación, no logran llegar de verdad a amarrar la teoría con los datos cuantitativos que tienen y hacer un contraste de teoría y números bien elaborado desde un aspecto reflexivo, que tome en cuenta el contexto, que tome en cuenta los participantes, que tome en cuenta los diferentes elementos socioeducativos, culturales, políticos o demás que se estén desarrollando a lo largo de esa investigación. Entonces, ¿por qué les digo que es importante? Porque estas primeras partes que está desarrollando aquí el PowerPoint justamente nos va aproximando a este desarrollo del nivel analítico descriptivo. ¿Cómo es que se hace? Porque en una investigación, cuando hacemos un análisis analítico descriptivo, es nada más describir. Vos tenés una tabla que indica, bueno, tengo 100 mujeres y tengo 150 hombres, entonces la descripción como tal va en ese sentido. En el centro educativo tal, nos encontramos con una población femenina de tantas personas, masculina de tantas personas, con una condición socioeconómica media, por ejemplo, o baja, con características de que les gusta a todos el helado o no les gusta. Describir es eso es una descripción completa. Pero cuando ya le dicen a usted, hágalo desde un proceso analítico, usted tiene que entonces hacer un contraste de las variables y decir, bueno, pudimos, por ejemplo, connotar que a las mujeres se les hace más fácil, por ejemplo, la parte de socializar con otras personas, mientras que los hombres generan un poco de resistencia. ¿Por qué? Porque quizás desde su composición socioecológica, qué sé yo, no son muy dados a hablar mucho, qué sé yo. Lo que les quiero decir es que cuando dicen análisis, ustedes tienen que ya empezar entonces a interrelacionar las variables, a hacer cruces de variables dentro de la misma investigación. Y es ahí en donde poco a poco se va asomando entonces el proceso de yuxtaponer, que es comparar pero en un nivel más crítico las ideas. El explicativo predictivo es cuando yo voy con mucho cuidado haciendo inferencias sobre lo que yo puedo encontrar. Entonces, que si yo digo, es que resulta que de toda la investigación que hice encontré que al 100% de las mujeres les gusta el helado de fresa. De podría intuir que seguramente les gusta porque el color es rosado. A ver, puede ser algo que me cae la comisión de género acá, pero nada más es una idea. En el sentido de que yo voy prediciendo, voy anticipando, voy haciendo inferencias de lo que yo estoy notando como investigador, que eso también es muy importante en las investigaciones. Ustedes tienen que tomar en cuenta que a pesar de que se manejen desde una óptica muy objetiva, no subjetiva, también tienen algunos sesgos dentro de la información porque uno como persona le mete un poco de esencia de uno como investigador. Entonces, uno trata de ser lo más objetivo posible, pero siempre hay, desde la parte predictiva o explicativo, alguna idea, alguna inferencia, algún comentario, algo que uno aporte más, que termina, digamos, apoyando para aclarar un poco el contexto de lo que está explicando, pero siempre se va y uno le mete un poquito más de información de lo que uno piensa. Entonces, cuando los otros compañeros investigadores lo leen, dice, bueno, posiblemente esto fue porque Carolina piensa de esta forma, y es que evidentemente es cierto. Ya con otro ojo lo leen y dicen, sí, es que hizo una predicción acá, hizo un comentario un poco más allá del objetivo para tratar de darle un tinte predictivo. Y ya los sintéticos relacionales es la relación que yo hago de los elementos. Nada más, ahí nada más es relacionar cómo A se relaciona con B para producir un elemento C. Ahora, desde el planteo general, vamos, que tenemos un método con un objeto de estudio que es lo que queremos llegar a investigar y empezamos a hacer un análisis, síntesis de la deducción-inducción de ese elemento para poder llegar entonces a establecer una hipótesis que sería hipotético-deductiva en ese caso. En el tercer nivel nos vamos a encontrar los métodos específicos para cada ciencia y ahí es donde uno tiene que ubicar dónde se relaciona nuestro trabajo. Y en el cuarto nivel, las técnicas y procedimientos concretos para hacer el análisis y de una vez la reflexión que va dirigiéndonos hacia la yuxtaposición. Aquí en esta plantilla, bueno, otra cosa que es muy importante acá, todo es importante, pero para que lo tomen en cuenta, esta perspectiva de enfoque sistémico. El librito, a lo largo de los capítulos, hace mucha mención al enfoque sistémico. Y es que el enfoque sistémico parte también de una comprensión del razonamiento de la complejidad. Entonces,
¿Qué es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta acá desde el inicio? Que al autor lo que le interesaba transmitir para ustedes era que entendieran que nuestro sistema como tal, el medio en el que nos desarrollamos, la persona, incluso cada uno de ustedes, está conformado de un proceso sistémico. ¿Qué es eso? Y yo creo que anteriormente se los dije también. Una de las partes es importante y es como un engranaje para que funcionen todas las demás. Hablábamos de que el cuerpo humano es un sistema también complejo y que tiene una funcionalidad de enfoque sistémico, porque entonces el corazón, por ejemplo, es funcional para todo el resto de los órganos. El hígado, por ejemplo, cuando llega y retiene las grasas, también hace una función específica. Las venas, las arterias, todo lo que nosotros tenemos en nuestro organismo funcionan de una forma tan sincronizada y tan perfecta que hace que nuestro sistema sea complejo, pero dentro de un enfoque sistémico. O sea, todo es importante. Ninguna de las partes de nuestro cuerpo es menos importante que la otra, porque toda tiene una función. La sociedad se maneja bajo un enfoque sistémico también. Los centros educativos se manejan bajo un enfoque sistémico. Entonces, en la medida en que empecemos a comprender nuestra realidad como una realidad que viene desde una complejidad, que reacciona desde un enfoque sistémico, en donde todo va en engranaje y todo es importante, ninguna cosa es menos importante que la otra y todo lo hace funcionar, ahí es donde vamos a empezar a entender por qué es tan necesario ver este método dentro de nuestra realidad a la hora de desarrollar investigaciones con esta metodología de educación comparada. ¿Por qué? Nos va a permitir abrir todavía más los ojos sobre ese valor de agregado que le tenemos que dar a la sociedad, sobre cómo se comporta el ser humano, cuál es el papel y la responsabilidad que tiene el ser humano dentro de esa sociedad y cómo su aporte puede permitir, aunque sea un aporte chiquitico, uno siempre dice, bueno, lo que uno da comparado con la cantidad de gente que hay en el mundo es un granito de arena, pero ese granito de arena es igual de importante que todo lo que los demás están dando, porque si juntamos muchos granitos de arena, hacemos un cambio radical. Entonces, la idea de que ustedes desde ya empiecen a entender esta perspectiva del enfoque sistémico casi que es medular porque va transversal en todo el documento. Es que ustedes entiendan entonces, todo va amarrado, todo va vinculado, todo va bajo un proceso que va de un proceso menos riguroso, algo muy sencillo, a algo más complejo. El conocimiento es exactamente igual. Vamos desde un proceso de menor rigurosidad entrando a uno de mayor rigurosidad. Ustedes incluso cuando empezaron aquí en la universidad, para el nivel en el que ya están, empezaron desde una base bastante básica, donde tuvieron que empezar a trabajar un poco la parte de estudios generales y demás, empezaron con sus carreras. Y si ustedes se fijan así en profundo, digamos, mucho del discurso, tienen que irlo ya denotando, de pedagogía, de epistemología del conocimiento, las teorías del aprendizaje, es una constante que se va repitiendo y ahora que estamos en este proceso de investigación, pues todavía ya han pasado por otros cursos y es entender que todo funciona de la mano, todo tiene un propósito, es que no está desvinculado. El asunto es que uno tal vez a falta de conocimiento no lo había entendido de esa forma, pero para que ustedes se den una idea, estamos en una sociedad que mantiene un comportamiento complejo dentro de un movimiento sistémico. Entonces, todo es funcional. Todos somos importantes y todos tenemos un propósito. Lo que pasa es que hay que encontrar ese propósito y mucha gente no sabe cuál es el que tiene que desarrollar. Aquí en esta perspectiva entonces de enfoque sistémico, combinado con el enfoque de investigación, es lo que determina cuáles métodos son los que se va a usar. Ahora, hablan de Popper y claro, es que Popper aquí tiene una parte elemental. Popper habla de que tenemos tres mundos y háganse de cuenta que son tres grandes esferas. Esfera de M1, que es el mundo físico, que es lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos analizar, explorar y demás, que mi casa, que la escuela, que mi cuaderno, mundo físico, todo lo que yo toco y veo, todo lo que está aquí a la vista, todo lo que yo puedo acceder. Pero resulta que hay un M2 que es el mundo subjetivo, que es el mundo mental, es el mundo como lo entiende Carolina, el mundo como lo entiende Oscar, como lo entiende Flor, como lo entiende Isabel, como lo entiende Emanuel, Felipe, etc. Porque todos entendemos el mundo, pero desde una perspectiva muy subjetiva, muy personal, muy particular. Y es que esto se da a partir del conglomerado de conocimientos, habilidades, destrezas,
entornos de desarrollo, espacios en los que compartimos, personas con las que socializamos. Y nuestros espacios son similares, pero no son iguales. Entonces, yo puedo entender el mundo de una forma, Flor lo puede entender de otra desde sus perspectivas particulares. Y a ese segundo mundo que es tan importante, porque sin este mundo segundo no existiera el tercero, ni tampoco existiera con la comprensión del primero. Viene un tercer mundo que es el M3, que es el mundo del conocimiento, el mundo de las reflexiones, el mundo de los procesos mentales, en donde ya yo con un poco más de herramientas para poder comprender y analizar el entorno en el que vivo, reflexiono, contrasto, comparo, escribo, sistematizo, publico, y es lo que encontramos entonces en los libros, en los artículos, en las investigaciones, los resultados, documentos procesados, manuales que se hayan desarrollado, unidades didácticas como estos libros. Ya es la parte de lo académico, lo que yo escribo, lo que yo repensé, lo que yo hice, porque ya me di la tarea de tener un proceso de reflexión. Ahora, estos mundos de Popper, los tres mundos, se pueden combinar. Perfectamente podemos llegar y decir M1 puede estar vinculado con M3, pues claro, porque para poder estar vinculado con el mundo del conocimiento pasó antes por el M2, que fue el mundo de la reflexión. M2 no puede subsistir sin el M1. ¿Por qué? Voy de nuevo, el M2 es la parte subjetiva de cómo yo entiendo mi mundo. ¿Y por qué no puede existir sin el M1? Porque el M1 es el mundo físico, lo tangible, lo que yo veo, lo que yo observo. No podría empezar yo un proceso de reflexión sin saber sobre qué voy a reflexionar. Me levanto todos los días y voy a decir, bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Ah, caramba. Por eso les preguntaba, ya no está lloviendo, ya hay solcito. Claro, porque estas semanas pasadas fueron de un temporal bravísimo y, bueno, quienes están allá muy largo, problemas que tuvieron de conexión, carreteras que impidieron paso, ríos que se desbordaron, Dios guarde, o sea, fue una catástrofe bastante grande y ahorita Nicaragua y Guatemala están pasando por esa situación, Honduras, perdón. Entonces sí, esa sensibilidad que hay que tener y claro, podemos llegar y reflexionar sobre lo que está pasando, pero fue porque lo vimos, porque vimos la situación física que está ocurriendo natural en este momento, que es que había un huracán que ya por dicha bajó a tormenta y ya va siguiendo su curso por el resto de los países centroamericanos y ya nos va dejando tranquilos acá. Nada más que ojalá la otra gente también lo asuma bien y les vaya bien con todo esto. Pero ya les digo, y al final la parte del mundo del conocimiento sobre lo que vayamos a escribir. Reflexionamos sobre las catástrofes que hay, reflexionamos sobre documentos que vayamos a encontrar, compilamos esa información en un documento de corte científico y lo desarrollamos. Y ahí es donde también vamos sobre un pensamiento sistémico, que voy de nuevo. Ninguno de los mundos de Popper están fragmentados. Estos mundos son tres mundos, pero están todos vinculados y se interrelacionan y ninguno es más importante que el otro. Los tres tienen su nivel de importancia. Bajo ese concepto, entonces, vamos entendiendo la perspectiva del enfoque sistémico. Y ahora nos vamos dirigiendo a las etapas del método científico, que ya es justamente para desarrollar el planteo de la investigación. Entonces, aquí Cristian trata de hacerles una reducción de contenido, pero si ustedes les pido por favor no se me queden únicamente con el PowerPoint, tienen que leerse bien los objetivos de lo que les están pidiendo y leer bien el contenido, porque esto es una guía, no es el material para el examen. El material para el examen es la unidad didáctica. Entonces tenemos acá, ¿cómo comienza la investigación? Hay una génesis, hay una idea, que digamos, lo que yo les comentaba el otro día, empezar a escribir, por ejemplo, sobre cuáles podrían ser esas herramientas de apoyo tecnológico que puedan utilizar los docentes del MEP después de esta pandemia, para el otro año empezar a acomodar sus clases dentro de un modelo que es educación a distancia con componentes virtuales, que podría perfectamente hacerse de esa forma. Entonces, esa es una idea, ahí es donde comienza la génesis, con una inquietud sobre qué investigar, y entre más clara se vaya convirtiendo esa idea, entonces más fundamento le voy dando yo al planteamiento del problema. Conocimientos previos, pues claro, nosotros aquí como estudiantes y funcionarios de la UNED tenemos mucho camino recorrido bajo un modelo de educación a distancia. Nosotros tenemos con mucha propiedad fundamento para decir cómo podemos hacer esto. En otras universidades no lo podrían hacer porque no saben cómo se desarrollan los modelos de educación a distancia. Después, el planteo inicial de la investigación, la delimitación.
Esto es básico y esto es parte de procesos de investigación que ustedes ya han visto anteriormente. Entonces, siempre que vayan a trabajar un proceso de investigación, tienen que hacer una delimitación. ¿Cuál? Delimitación de contexto, delimitación espacio-temporal, delimitación de sujetos, inclusive de herramientas, porque hay ocasiones en donde ustedes dicen, yo quiero investigar sobre las diferentes tecnologías que podrían permitir el trabajo mediante el juego. Pero si te vas a Google a buscar cuáles son esas herramientas, te van a salir más de 1000. Entonces, la delimitación en este sentido de la herramienta es muy importante porque uno como profesor les dice, ¿y por qué mejor no te quedas buscando 2 herramientas nada más y haces una comparación entre las 2 que se usen? O solo te enfocas en una y buscamos, por ejemplo, cómo funciona, ahora que han salido mucho del PowerPoint, han salido cómo hacer ruletas rusas para hacer juegos interactivos por medio del PowerPoint, algo que es tan sencillo y que a la vez la gente desconoce. Entonces, una investigación bien delimitada podría ser cómo utilizar el PowerPoint como recurso educativo para elaborar juegos en la clase de matemáticas. Y empezás a explotar el PowerPoint, lo revisás a profundidad, lo analizás por completo, haces una propuesta y de ahí te sale una investigación hermosísima y hasta un artículo y te da muchísimos resultados para aportar. Pero ahí, ¿qué pasó? Delimitaste el campo. En lugar de hablar de un montón de herramientas que te pueden aportar, te enfocaste en una y a eso es a lo que voy. En estos planteos de investigación máxima que trabajamos con datos, hay que ser muy elocuentes en cómo delimitamos la información. Viene la hipótesis. En el caso de estas investigaciones tienen un tinte que es cuantitativo y cualquier investigación que se haga dentro de un marco de acción de enfoque cuantitativo siempre tiene una hipótesis, la cual tenemos que delimitar y esa hipótesis va a ser la pregunta, digamos, que nos vamos a tratar de ir contestando más adelante al final en los resultados. La hipótesis no es lo mismo a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es lo que yo quisiera investigar. La hipótesis es la posible respuesta que yo vaya a obtener, la posible deducción que yo vaya a hacer de los resultados que encuentre. Que si, por ejemplo, yo hablo de esta herramienta de PowerPoint y cómo sacarle el provecho para poder trabajar en actividades lúdicas, ¿cuál va a ser mi hipótesis? De ahí, como es una herramienta que es de open access, de acceso abierto, entonces hay mucha probabilidad de que los docentes les vaya a gustar el ejercicio y lo vayan a utilizar. En el tanto yo tenga la capacidad para saber comunicar bien las ideas y hacer una buena propuesta de desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, la hipótesis la estoy condicionando. Se puede desarrollar esto en el tanto se haga esto otro. O hago la hipótesis de una vez directa. La herramienta podría ser de mucho beneficio para los profesores de secundaria y de primaria porque les puede aportar beneficios en sus clases. Punto. Esa hipótesis es la que yo voy a tratar entonces de contestar al final de la investigación, después de los resultados, después de los tratamientos de los datos, después de que yo analice todo y me voy a dar cuenta cómo me fue. Respecto al encuadre, el encuadre global del tiempo. Esto es importante también que lo tomen en cuenta porque es como el primer marco de organización del tiempo, de los recursos de la organización, de los recursos humanos, materiales, de los metodológicos, esos aspectos de limitaciones que yo podría tener en el camino de mi investigación, que yo las vaya previendo desde antes. Eso es la segunda etapa del planteo de la investigación, todo eso va contenido ahí. Después viene la tercera etapa que ya es la descriptiva, que es cuando yo empiezo a buscar entonces la información. Cuando ya yo tengo claro el tema, tengo claro el planteamiento, tengo claro mi delimitación espaciotemporal, axiológica inclusive y demás de los recursos y el tiempo, yo digo sobre esto, sobre este marco de acción es que voy a trabajar específicamente, sigamos con la idea del PowerPoint. Entonces yo digo, etapa descriptiva, muy bien, voy a empezar a buscar qué artículos me puedo encontrar que tengan información sobre el uso del PowerPoint para poder trabajar en actividades de forma lúdica. Voy a también complementar esos documentos con la importancia del juego en educación. Voy a buscar otras herramientas similares al PowerPoint que me puedan servir, experiencias de otros docentes de otros países, porque también es bueno ver siempre hacia otro lado, fuera de este horizonte, qué otras experiencias se han tenido en otros países. Y cuando ya yo tengo este montón de información robusta y ya está organizada, categorizada, por años, seleccionada, yo tuve que haberme dedicado, generalmente esta parte dura unos 3 meses de desarrollo, de sentarse a leer para empezar a discriminar qué información me sirve y qué no me sirve. Empiezo también a elaborar el instrumento
que es sobre el cual voy a empezar a hacer la recolección de los datos. Y yo digo, ok, aquí vamos a utilizar entonces una encuesta. Voy a pasar una encuesta a los docentes de diferentes centros educativos que tengo aquí en esta red de colaboración para que me contesten si saben usar el PowerPoint, si cómo lo han utilizado, si saben de la importancia del juego, si valoran el juego dentro de sus clases, qué opinan ellos de hacer juegos en las clases, si esto les demanda más tiempo, etcétera. Ustedes a partir de los objetivos de su investigación construyen ese instrumento y lo aplican. Primero para validarlo con una población pequeñita. Cuando ya lo tienen validado, lo pasan entonces masivo y ojalá que lo llene un montón de gente. Y entonces ahí nos aproximamos a la cuarta etapa, que es la etapa explicativa y la etapa interpretativa. Ahí entonces vamos a agarrar ese cuestionario, lo vamos a meter en un procesador de datos que puede ser en un Excel o puede ser en un SPSS, que es una herramienta que se utiliza para trabajar datos cuantitativos, y empezamos a categorizarlo. Lo vamos desdoblando y digamos que nos contestaron 2000 personas, una muestra maravillosa porque es bastante grande, y entonces empezamos a categorizar el instrumento y empezamos a revisar qué contestó Carolina, qué contestó Luis, qué contestó Flor, qué contestó, bueno, todo el mundo. Cuando tenemos ya todo categorizado y todo listo, empezamos a hacer los cruces de las variables. Eso es todo un tratamiento de datos que se toma su buen rato. Si ustedes ya saben de metodología de investigación, en unos 2 meses lo pueden tener listo porque son 2000 personas. Si no tienen experiencia, tienen que buscar apoyo estadístico, se los digo de una vez porque esto es muy importante. Y ustedes estos procesos puede que los vayan a vivir ahora que tienen que hacer los proyectos finales de graduación. Entonces, ya tienen categorizado, ya lo tienen listo y ahora empiezan a jugar con las variables. Ah, bueno, vamos a cruzar esta variable que es indirecta con esta otra variable que es directa para revisar cómo se comporta la investigación y van analizando los datos que tienen. Ahí es donde ustedes se empiezan a encontrar sorpresas. Ah, mira, yo no sabía que a los profesores, digamos, de tal localidad les gustaba mucho jugar, pero prefieren el juego lúdico bajo un juego que sea en bloques, que no tanto con la tecnología. Ah, qué interesante. Ah, mira, esta otra persona, además de aplicar el PowerPoint, tiene otras herramientas de uso, entonces tiene más conocimientos tecnológicos. Y al final ustedes empiezan a sacar, ah, bueno, se determinó que el 60% de la población tal vez no tenga tantos conocimientos en herramientas tecnológicas, significa que necesitan más capacitación en eso, pero no por ello dejan de jugar. Ellos siempre incorporan juegos y actividades lúdicas en su clase, aunque no sea con la tecnología, por ejemplo. Esas inferencias que ustedes empiezan a sacar producto de la investigación, que es parte de lo que estaba más atrás. Después empiezan a hacer la explicación de las causas y las relaciones y empiezan a hacer la interpretación. Y es ahí, en esa interpretación, en donde ustedes tienen que ir amarrando la parte de la teoría, esta parte de acá, de la búsqueda y organización de la información, que si encontraron algún autor específico sobre juegos, si encontraron autores específicos de los artículos que investigaron sobre PowerPoint, cómo lo utilizan, amarrar esas experiencias que se elaboraron desde el mundo del conocimiento con estas otras experiencias que ustedes están obteniendo desde el mundo de la observación, de la parte física, de la parte incluso del mundo 2, de la subjetividad. Aquí estoy también combinando con Popper. Ahí es donde ustedes tienen que empezar de forma muy estratégica a amarrar lo que piensan los autores expertos para darle validez a mis criterios a los que yo estoy desarrollando en mi investigación. Recuerden siempre, en las investigaciones ustedes tienen que fundamentar siempre sus criterios porque ustedes son los investigadores, no son los especialistas en el contenido. ¿Quiénes son los especialistas en el contenido? Los teóricos que yo busqué para mi marco de referencia, mi marco de datos de información. Ellos son los que me van a dar a mí un peso para las ideas que yo voy a contrastar, a contraponer, a comparar, a yuxtaponer. Y siempre los tienen que usar. ¿Cómo se hace eso? Mediante APA. Uso un parafraseo, aporto una cita, desarrollo el contenido, me lo voy explicando poco a poco en un orden lógico que vaya de menor grado de información a mayor grado de información. Esta parte, la cuarta parte, que es explicativa e interpretativa, es pura metodología de investigación y ahí tienen que tener mucho cuidado y mucho orden en cómo proyectan los datos, en cómo organizan la información, que se entienda lo que están desarrollando y siempre pensando en que están trabajando en un documento que alguien más lo va a leer. Bajo esa perspectiva,
todo tiene que ser amarrado, con engranajes, elocuente, desde un pensamiento sistémico, porque todo es importante, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los datos, que siempre la variable vaya de acuerdo con los planteamientos que tengo, la variable va de acuerdo con los objetivos de la investigación. De hecho, incluso la misma investigación como tal tiene un comportamiento sistémico, porque es que todo va amarrado. El planteamiento del problema no se hizo solo y no va relacionado con algo más, claro que sí. El planteamiento del problema existe y está vinculado a los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación son los que le dan cuerpo al marco de referencia. Mi marco de referencia realimenta la parte explicativa e interpretativa de los datos. Y los datos, por supuesto, me permiten a mí dar respuesta a la hipótesis de investigación. Es que todo está amarrado. Entonces, bajo esa perspectiva, siempre desde un pensamiento sistémico. Ahí es donde toma más forma toda esta parte de la complejidad de la educación y por qué estos procesos de educación comparada se van haciendo cada vez más importantes y necesarios de desarrollar en las ciencias sociales. Aquí nos aporta la presentación también las características del método comparativo. El autor dice, bueno, procurar un avance del conocimiento mediante un examen simultáneo de las semejanzas y diferencias. Parámetros epistemológicos. No se asusten con las palabras técnicas. Cuando hablan de epistemología del conocimiento, es teoría del conocimiento. Son todas las teorías, aquellas teorías educativas, pedagógicas, filosóficas, sobre las cuales hemos venido estudiando desde el inicio de la carrera y que en este momento nos pueden nutrir toda nuestra parte discursiva de la reflexión de los datos y la discusión de los datos. Entonces no se vayan a enredar con los términos que condicionan una comparación científica. Grado de analogía versus el contexto de la comparación. ¿Qué permite el método comparativo? Definir conceptos, delimitar los temas, precisar la hipótesis, modelos de análisis, etcétera, que es toda esta parte que estaba acá. Ahora, cuando hablan de grado de analogía, entonces aquí ellos hablan de la comparación de los hechos, fenómenos o problemas, que puede ser de tipo institucional y funcional. Y cuando hablan del contexto de la comparación, hablan entonces de aunque los sistemas presenten una estructura formal, la comparación se debe tomar en cuenta de acuerdo al contexto y el entorno cultural. Yo creo que esto ya lo habíamos hablado también la quincena pasada. Desde los usos de la comparación, tenemos la comparación próxima, que es aquella que es análoga, ubicada en dimensiones y contextos sociales y culturales, y está la remota, que perfectamente puede trascender a otras dimensiones y a otros contextos. Después vienen las fases distintivas del proceso comparativo. Ese momento intuitivo, vamos de nuevo, vienen relacionando desde la parte en que se crea la investigación, el momento descriptivo y la parte de la descripción a partir de la recolección de datos y cuando se combinan esos datos en el análisis de la información, y el momento analítico explicativo, que es la etapa de la perspectiva comparada, que es la discusión de los resultados. Cuando se hace una investigación o en un artículo científico, hay un apartado que dice resultados y discusión. Es ahí en donde se da el proceso de yuxtaposición. En resultados yo desarrollo la explicación de los resultados y en la discusión es donde yo empiezo a yuxtaponer, pero de forma muy estratégica. Combino teoría, combino mis aportes porque también tiene que tener parte de mis reflexiones y además voy analizando los datos que me encontré en la recolección de datos de los instrumentos, que justamente es esto que está acá. Método comparativo, yuxtaposición y comparación. El método normativo, que es la parte de la evaluación. Ya la evaluación es trascender a un proceso de mejora continua. Hay investigaciones que se hacen desde un aspecto de metaevaluación y esto es que cuando desarrollan una propuesta de investigación, ellos mismos la someten a una evaluación para ver cómo les fue en su primera implementación. Digamos que estamos haciendo un robotcito, digamos que un robotcito de este muñequito y queremos hacer un prototipo. Y entonces, cuando ya tenemos el prototipo listo, lo lanzamos a ver cómo nos fue. Cualquier propuesta educativa que se haga igual, se lanza a ver cómo va y se hace un proceso de evaluación, se manda un instrumento para que lo evalúen, lo experimenten y demás, y a partir de sus resultados, entonces hacemos una segunda propuesta mejorada y ahí es donde vamos con el proceso de momento normativo. La parte de la evaluación que va hacia un metaanálisis es un proceso de mejora continua. El momento previsor o predictivo, que es la parte de la predicción, es cómo yo voy contestando entonces esa hipótesis. ¿Qué me encontré? Si fue coincidente con lo que yo venía pensando o es que en realidad encontramos algo totalmente distinto. Y el momento de autorreflexión, que es la parte de las conclusiones. Entonces,
Esas fases que ustedes tienen ahí fueron parte de las fases que ustedes, sin haber tal vez leído este contenido, estuvieron viendo en los artículos o en el artículo de caso que se les dejó en la wiki. Entonces, habían algunas cosillas que yo les empecé a preguntar y claro, tal vez ustedes no entendían de momento, ahorita sí tienen la base y esta información les va a servir mucho para el trabajo final de curso que ustedes tienen que presentar, porque a eso es a lo que le tienen que poner atención. Todos los artículos siempre van a encontrarse con un resumen, tienen la introducción, en algunos tienen introducción y justificación, después viene la parte del contenido teórico, viene la parte de los métodos, la metodología, que es toda esta parte de cómo desarrollé la investigación, si fue cuantitativa, cuántos sujetos, en qué contexto, el instrumento que utilicé, cómo se desdobla, el análisis de los datos y demás. Viene otra parte de resultados y viene la parte de discusión y conclusiones o recomendaciones. Ese es como un estándar que tienen la mayoría de los artículos o investigaciones que se publican. A ese documento como tal, aquí ustedes tienen que empezar a identificar dónde están mencionadas cada una de estas partes de las fases del proceso comparativo. Y ya les digo, ya yo les fui diciendo más o menos por dónde van. Entonces, la idea es que ahora ustedes vayan comprendiendo un poco más desde cualquier tipo de investigación, cómo las pueden localizar, cómo las pueden identificar, porque a ustedes les va a corresponder hacer una comparación entre 4 artículos cuando estén haciendo el trabajo final de curso. Finalmente acá, detalles importantes que Cristian les deja para que lo tomen en cuenta. No, voy de nuevo, no es que se los aprendan, es que ustedes los revisen y los tengan ahí claros, de que si les preguntan alguna que otra característica, por lo menos 3 características de cada uno para que lo sepan identificar bien. Dentro del enfoque holístico sistémico, ese enfoque holístico, a mí la vez pasada me preguntaron qué era holismo. Bueno, cuando se habla del holismo es cuando el ser humano se conecta con su medio de desarrollo desde una perspectiva integral de crecimiento. Y todavía si le metemos la parte sistémica, entendiendo de que nosotros somos un sistema complejo y que funcionamos bajo todas las partes de una forma organizada, entonces aquí es donde se hace relevante estos otros subenfoques que están acá, que hablan de la teoría de la organización humana desde un concepto también sistémico, cómo funciona. Claro, ellos lo están viendo desde una razón económica, entonces ahí en el grafiquito, en la página en donde está, que es como un esquema, explican en los pies de páginas que es como dentro de un modelo económico. Está la pirámide de los niveles de actualización de cibernética social, los juegos triádicos, comunicación y el ciclo de la acción racional. Todo esto viene desarrollado como un sistema. Para este autor pareciera ser, aquí me atrevo yo entonces a hacer la predicción, que el hecho de que nosotros entendiéramos el modelo sistémico, cómo funciona y cómo se desarrolla, es casi la base para poder comprender cómo se trabaja entonces esta metodología de educación comparada, para que le pongan atención a eso. Esta es la presentación que tenemos para el capítulo 4. Quisiera saber si antes de arrancar con el capítulo 5 y el 6 solo es un puntito específico nada más, ¿tienen alguna duda o me quieren hacer alguna consulta de algo que ustedes hayan leído o les haya quedado alguna inquietud, sino para seguir? ¿Estarán por ahí? Profe, Dime. es que yo acabo de entrar. Lady. Sí, es que vengo entrando, es que se me había pasado Tranquila. la hora. No se preocupe, Lady, que yo empecé a grabar desde el inicio, entonces ya podría usted tener pues la explicación completa y la ven diferido. Lo que quiero saber es, bueno, como vos venís entrando, preguntarte si vos leíste el capítulo 4 y te queda alguna duda o alguna inquietud respecto a todo lo que has visto a lo largo de la asignatura hasta ahorita. Y a los otros compañeros, si están ahí, preguntarles si tienen alguna duda ahorita que me quieran preguntar del capítulo 4. Profesora, bueno, en lo personal no. En realidad es como muy, valga la redundancia, sistémico en cuanto al modelo de investigación, ¿verdad? Los pasos del modelo de investigación, la correlación que tiene que haber. Entonces, Sí. no, yo de momento no. Ok, muchas gracias.
Y no, Lady, vos tranquilita. Voy a empezar entonces con el capítulo 5 para que vayamos viendo ya la otra parte de lo que tenemos que revisar acá y cualquier duda que tengas ahí me vas diciendo. Entonces, voy a quitar aquí la pantalla y vamos a irnos al capítulo 5. A ver. No, este no es. No, esta es otra cosa. A ver. Me dicen si la están viendo, por favor. Profe, no se ve nada, profe. No me están viendo nada. Profe, yo ya sí estoy viendo la presentación, acaba de aparecer. La que dice educación comparada. Ajá. Ok. Y dice temas capítulos 5 y 6. Ajá. Flor, no sé si será por el internet No, o algo. no, pues, probablemente sea el internet, profesora, porque la mía está en negro la pantalla. Bueno, tranquila, que el video ya les digo, queda grabado, pero si el otro compañero me confirma que sí lo está viendo, entonces continúo tranquila. Sí, yo sí lo estoy viendo. De hecho, hasta lo tiene como en cuadrito pequeño, falta que lo agrande. Ya. De acuerdo. Ahora sí. profe. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces voy ahorita con esta. Resulta que esta parte del capítulo 5 y 6, justamente el capítulo 5, cuando lo estuve revisando, es bastante histórico. Entonces aquí hablan mucho de la revolución industrial, de cómo se concebía la educación en ese momento, para marcarles el contexto, ¿verdad? Antes de que comience y que ustedes lo tengan claro por ahí. Después viene la parte de la Primera Guerra Mundial, de lo que vino a delimitar, y después lo que se viene a reformular con la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento de un montón de instituciones que ahorita todavía se desarrollan y son las que han marcado la pauta bajo un montón de leyes y políticas a nivel mundial en educación. Entonces, tienen que tomar mucho en cuenta, por ejemplo, que es que antes no había gente en realidad preparada sobre investigación, sino que se partía mucho de lo que se observaba. Ahorita, por ejemplo, este capítulo 5, justamente que habla de la historia y el futuro de la educación comparada, da esa perspectiva histórica de los aportes, diferentes coyunturas, pero, por ejemplo, el coordinador quiere que nos enfoquemos ahorita en la coyuntura actual, que sería como de los 70 para acá. Entonces, aquí les desarrollé, a partir de los objetivos que tenemos en la unidad didáctica, cuáles son los puntos que tenemos que enfocarnos para efectos del examen. Entonces, aquí los principales momentos históricos, después la interrelación entre progresos del conocimiento y las teorías. Si por cualquier cosita la presentación no se ve, me dicen para revisar antes de seguir, porque si no voy a estar como en un monólogo, ¿verdad? Aportes de los enfoques teórico-prácticos, las principales, bueno, los autores que fundamentaron los planteos comparativos, y cuando hablo de los autores, no es que quiero que se los aprendan, pero sí que recuerden por lo menos el apellido o nombre, ubicándolo en un proceso específico. Después, perspectivas y procesos de la disciplina y las características que se puntúan acá para futuras investigaciones desde la perspectiva que nos da el autor. Entonces acá viene la parte de los principales momentos históricos. Como les decía, en ese momento, estamos hablando del siglo XVIII-XIX, no había mucha formación en procesos de investigación. De hecho, en ese momento podríamos decir que el conocimiento era un privilegio y no todos estaban formados. Entonces, para empezar a compilar las primeras experiencias, pues había mucha gente dispuesta a viajar y los viajes eran por barco. Entonces, se habla de la época de los viajes y los empréstitos cuando surge Julien, y Julien es uno de los precursores, que eso ya ustedes lo tienen claro como desde el capítulo 1 y 2, cuando empieza con su obra El Bosquejo, que es un cuadro comparado que elabora de los principales establecimientos, características y procesos de educación de diferentes países. Él lo hizo a partir de la observación, de lo que él notó. Digamos que él fue en barco y viajó por diferentes espacios, y esto se remonta mucho a lo que se ve en Europa y en Estados Unidos. Entonces, él va y él conversa con gente, hace el cuadro, entrega la información y más adelante añade esta parte de las tablas comparativas.
como para empezar a decir cómo se comparan los procesos y características de la educación en Francia, por ejemplo, y cuáles son las diferencias que se puntúan en Alemania, qué otras características podemos encontrar en España, y vamos subiendo a Inglaterra, pero por ese contexto europeo fue que ellos se quedaron en ese momento. Después vienen observaciones de otros viajeros que ya los realizan, pero ya en Estados Unidos, y que fueron de naturaleza variada. ¿Por qué se habla de posiciones subjetivas? Porque parten de esa observación que esa persona realizó, y como bien lo puntúan en el material, aquí en el libro, ellos decían, bueno, es que muchas de esas personas no tenían preparación. Ellos eran interesados en el tema, eran estudiosos de la asignatura, del tema como tal, de poder comprender un poco más allá el tipo de conocimiento de investigación, pero no eran formados en eso. Entonces, esas observaciones que ellos realizaron, hagan de cuenta que es como una bitácora, un diario que cada uno toma y empieza a escribir lo que observa. Se fue para la universidad más grande de la Sorbona en París y empezó a notar cuáles fueron las características de esa universidad, el modelo educativo, cómo se manejaba en Estados Unidos, dentro de los diferentes estados que tenían en ese momento, cómo se manejaba en Chicago la educación, cómo se manejaba en Boston, cómo se manejaba en Florida, etcétera. Y esas fueron las anotaciones y observaciones que tuvieron en ese primer momento. Los autores que ustedes ven ahí, entonces fueron los autores que trascendieron en esas observaciones y dieron su aporte. Y se habla entonces de John Griscom, de Victor Cousin, de Henry Bernard y de Maurice Mann. Los van a encontrar en el libro, entonces traten de sacar lo relevante. No es que se van a poner a leer todo lo que hicieron, pero sí lo relevante. ¿Qué hizo Mann? ¿Qué observaciones hizo Bernard? ¿Qué observaciones hizo Victor Cousin? Y ahí van anotando. Después ya viene la mitad del siglo XIX, cuando se da paso a las dos corrientes de pensamiento. Y aquí entonces venimos trabajando con gente que ya viene formada un poco más en filosofía, que ya ahora sí son un poquito más estudiados y que van desarrollando diferentes perspectivas. Entonces se habla de Augusto Comte con la parte del positivismo articulado y el evolucionismo, que no es de Darwin, sino que es de Herbert Spencer. No están hablando del evolucionismo del ser humano, sino de cómo la sociedad va desarrollándose. Viene por otra parte, en el siglo XIX, en Francia y Estados Unidos, la tendencia del comparativismo. Casi que el material se enfoca a comparar estos contextos, esos espacios. Entonces, en aquel momento, muchos de los procesos comparativos era de que Europa, por ejemplo, estudiaba lo que estaba pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, se ponía a estudiar lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en Inglaterra. Y así se venía. De hecho, actualmente el modo de referencia es ese. Quienes están en Europa, por ejemplo, gustan mucho de revisar cómo es que se está desarrollando la educación en Estados Unidos. Algo que para mí, haciendo un paréntesis de lo que yo percibo y me llamó muchísimo la atención, sabiendo que la cultura asiática tiene muchos más años de estar en boga y en desarrollo y son una de las culturas más ricas también en formación, posiblemente la limitación del idioma fue lo que impidió que se desarrollaran este tipo también de análisis de comparación, porque el material refiere mucho a esa tendencia de que solo se comparaba entre Estados Unidos y Europa, pero nunca hubo una comparación en Asia. Ataño, y me parece a mí que posiblemente va por el asunto del idioma, que no todos sabían hablar japonés o mandarín o cantonés o los diferentes lingüísticos aperturas lingüísticas que tienen acá en este contexto asiático. Posiblemente se hubieran encontrado más sorpresas porque Asia tiene una riqueza cultural increíble y tiene muchos más años de experiencia en muchos otros procesos. Entonces, los autores que ustedes ven aquí y se presentan en el PowerPoint, todos vienen referidos a Europa y Estados Unidos. Ellos hacen esa comparación positivista y destacan Buisson y Harris. Estos mismos, Buisson y Harris, anuncian una transición entre el ciclo de los empréstitos educativos y la fase culturalista. ¿Qué es esa fase? Bueno, los empréstitos educativos es cuando las instituciones empiezan a crecer, empiezan a pedir préstamos a los bancos para poder desarrollar escuelas, y en ese momento todavía estábamos hablando de la revolución industrial, donde la gente decía, sí, usted va a estudiar porque va a estudiar con un propósito, poder formarse para trabajar. Y entonces ahí es donde empieza a coexistir y a
convivir con esta otra fase, la fase culturalista. Que esa fase culturalista va un poco más allá, porque ella dice, no, la educación en estos casos no es únicamente para buscar un trabajo, sino que va a permitir la liberación del pensamiento y el cambio del pensamiento en la gente. Entonces resulta que aquí sale este señor Holmes, que dice que en el periodo de los préstamos estaba asociado al desarrollo de escuelas elementales y métodos de enseñanza. Había un interés dentro de esta época de la Revolución Industrial. Ve que aquí ni siquiera había comenzado la Primera Guerra Mundial. Entonces, había un interés de él por decir, la gente tiene que educarse, pero para formarse, para poder tener más masa laboral, para un oficio, pues. Y ya después vienen otros desde la fase culturalista, que lo vamos a ver más adelante, que ellos ven la educación y ven estos procesos de educación comparada como una riqueza, pero para despertar mentes, no para formarlos para un empleo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en esta fase, cuando viene el punto 2 de la interrelación entre los progresos de conocimiento y teorías, esta fase culturalista, bueno, parte de una necesidad de información objetiva y una preocupación por el contexto. Entonces, ya va desde un aspecto más subjetivo. ¿Para qué aprende el ser humano? ¿Por qué está aprendiendo? ¿Cómo los formamos? ¿Para qué los formamos? Y aquí sale Sadler, este señor Sadler, con la concepción del carácter nacional, en donde él establece que la educación es un elemento inseparable de la vida social global. Para mí esto es importante también porque es una de las primeras bases. Quienes leyeron a Vygotsky y saben de la teoría de Vygotsky entienden que la importancia de la educación es que ésta sea contextualizada. Entonces, cuando se habla de que Sadler aspira a que la educación es un elemento que es inseparable y que no se puede fragmentar de la vida social global, es justamente porque esas riquezas que se obtienen en el medio hacen posible que la persona también aprenda. Esos aprendizajes previos, cómo nos formamos, cómo percibimos la realidad. Entonces, no podía concebirse la educación sin estar separada de la vida social global. Viene también la parte del pensamiento histórico-culturalista de Sadler, pasado a Kant, donde aquí se ve entonces el movimiento pedagógico entre las dos guerras. Hubo mucho confrontamiento con la educación cuando se vino la Primera Guerra Mundial. Hubo mucho movimiento para poder determinar Profe, no la escucho. Creo que se le fue el internet porque yo también la dejé de escuchar. Sí, compañeros, no se lo escucha. Yo creí